Voy a empezar a contarles las cosas buenas que Porfirio Díaz hizo y que trajo al país. Y por ese lado puedo entender que él quisiera quedarse en el poder, porque tenía un plan muy específico que tomó varias etapas y varios años. No se pudo haber logrado en un simple periodo de 6 años, como ahora tenemos en nuestros presidentes. En ese momento, nuestro país era un caos y había fuerzas armadas en todas partes, pero ninguna estaba muy bien organizada y era un caos y unas peleas unos con otros. Así que lo primero que él decidió hacer fue formalizar el ejército, por así decirlo. Terminó con todos estos grupitos que había alrededor del país y lo que hizo fue invertir mucho tiempo y dinero en el ejército mexicano para que pudiéramos tener un ejército digno de competir con otras potencias, porque por mucho tiempo México se veía como un país muy conflictivo por todos los grupos que había y porque no se veía claro, no había una defensa nacional creíble. Al lograrlo, con esta pacificación, lo que logró Porfirio Díaz es que México otra vez tuviera la reputación de ser un país tranquilo, pacífico y que muchas potencias extranjeras como Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos pusieran sus ojos en México. Necesitábamos inversión y necesitábamos dinero. Y eso es un punto importante, pero ¿por qué tanto afán en que los extranjeros se fijaran en nosotros? ¿Por qué no buscar generar un desarrollo propio, no? Es decir, él se interesó mucho en que estas grandes potencias buscaran invertir, buscaran traer trabajos a México y buscaran traer tecnología, ciencia, arte y todo eso, pero realmente no dedicó mucho tiempo o esfuerzo en que todo esto se desarrollara desde adentro. Eso es algo que creo que se pudo haber hecho mejor. Sin embargo, también generó empleos. Creó la fábrica de pólvora y de armas para que los mexicanos tuvieran que depender menos de los extranjeros en términos de defensa nacional. Así que si bien trajo la inversión extranjera a nuestro país, nos estaba preparando para ser una nación un poco más independiente. Y bueno, algo que debemos de resaltar de todo este tema de la inversión fue que al fin hubo un espacio para, digamos, la clase media. Sería muy prematuro decir que ya era la clase media como hoy la conocemos, pero digamos lo más cercano a la clase media. Personas que no eran completamente ricas y no eran completamente pobres. Eso es algo que no solo criticamos de Porfirio Díaz, sino desde los momentos anteriores en la historia, la pobreza siempre fue un problema muy grande en México y no fue la excepción en el caso de Díaz. A pesar de que trajo inversiones, como ya dijimos, hubo mucha gente que siguió siendo pobre y Porfirio Díaz no se preocupó tanto por esta clase social. Por el contrario, al crearse la clase media, por así llamarla, esta clase tuvieron la oportunidad de crecer un poco más, de a lo mejor adentrarse en asuntos políticos, sociales y culturales, pero, y aquí es el gran pero, solo lo hicieron cuando estaban de acuerdo con las políticas de Porfirio Díaz. Y esto nos lleva a que Porfirio Díaz también demostró en su legado o en su manera de gobernar que era un presidente que no le gustaba la oposición, ¿no? Era un presidente que si tú no estabas de acuerdo con él, pues, ¿qué crees? El ejército estaba muy cerca al presidente y por lo tanto podías tener una represión inclusive violenta de las cosas que no estaban de acuerdo con el gobierno. Creo que un punto bueno de la personalidad de Porfirio Díaz es que sabía tomar lo bueno de aquellas cosas que eran malas. Por ejemplo, él peleó contra el ejército de Napoleón III durante una invasión francesa en México. Así que podrías pensar que guardó cierto resentimiento hacia los franceses, como fue el caso muchos años en México contra los españoles, ¿no? Ujú. A la fecha, sí. Sí, hasta la fecha todavía hay bastante resentimiento. Pero el buen don Porfirio Díaz lo que hizo fue tomar lo mejor del mundo francés. Trajo a México no solamente inversión, sino la comida francesa, la arquitectura, las artes, la literatura, el idioma, todas estas cosas que él consideraba como de riqueza cultural para poderla mezclar con nuestra cultura. Sin embargo, todavía le gustaba nuestra propia cultura. Se dice que en su mesa él siempre tenía un menú de comida francesa. Sin embargo, estaba adornado con cositas o con dibujos prehispánicos. Wow, qué mexicanísimo.